Ya, listo, ahora sí. Ahora sí se oye. Muy buenas noches para todas y para todos. Saludamos a quienes nos acompañan a través de Twitch y les recordamos que podemos conversar en nuestro chat en vivo y en directo. Y también saludamos a quienes nos ven a través de YouTube. Allá también podemos seguir conversando a través de los comentarios o nos pueden dejar un me gusta, un no me gusta, compartir nuestros videos. Todo eso nos ayuda a seguir creciendo en el canal. Saludamos a Jos00312. Bienvenido, bienvenido a nuestra lectura de la noche de hoy. Y bueno, saludamos como siempre a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Muy buenas noches, ¿cómo estás en este miércoles mitad de semana, ya acercándonos a ese ansiado descanso del fin de semana? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Hola, hola Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en directo, a través de Twitch y a quienes nos acompañarán más adelante en nuestras repeticiones a través de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, como bien lo dices, mitad de semana, qué rico terminar el día con una lectura. Entonces hoy pues muy contenta y muy ansiosa por escuchar qué nos tienes para el día de hoy. Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido literario por Colombia. Ya nos faltan muy poquitas regiones, ya estamos terminando. Entonces, si quieren ver alguna de las lecturas que ya hemos hecho de las regiones anteriores, las invitamos a que se pasen por nuestro canal de YouTube. Allí están alojadas todas las lecturas que hemos hecho. Y bueno, continuamos en la zona amazónica. En esta ocasión Mm. estamos en el Putumayo. Vamos a leer un texto que hace referencia a una población originaria de esta región, a pesar de que, pues como ya vamos a ver, se ha ido desplazando hacia otras regiones de la Amazonía colombiana y también de los países que colindan con el nuestro en esa región amazónica, pero su origen o su cuna es la región del Putumayo, más específicamente una región llamada El Encanto. Entonces es un libro de cuentos infantiles, cuentos para niños, de una población indígena llamada Muruy, que habita o habitaba en esta zona de El Encanto. Entonces, estos cuentos son una recopilación de saberes de este pueblo indígena y de relatos que tradicionalmente se le cuentan a sus niños. Se transmiten oralmente, son de transmisión oral y se hizo un ejercicio de recopilación en un libro que es muy bonito, por cierto. Y pues bueno, ese es el libro que leeremos el día de hoy. ¿Qué te parece Ujú. este texto? Ok, no, pues desde que me contaste que esta era, pues era el material que íbamos a tener hoy, representando también a este departamento, que como lo hemos venido diciendo, con mucha tradición indígena. Sí, pues estaba emocionada por saber, bueno, de qué se trata. Además que los libros para niños, tengo entendido que es un texto bilingüe además, pues se me hace muy interesante porque pues de ahí surgen, pues surge toda la visión de mundo de estas comunidades, ¿no? Entonces, sí, desde ya estoy muy ansiosa por escuchar estas historias, qué tipo de historias son y bueno, también discutir un poco sobre eso, ¿no? Sobre cuál es la visión de mundo de esta comunidad que, bueno, tristemente, pues lo que decimos siempre, pues en el interior no nos llegan muchas noticias de estas comunidades, así que, bueno, qué bueno tener este espacio para poder conocerlos, ¿no? Exactamente, como bien señalabas, este libro tiene dos atractivos muy grandes. El primero Ujú, es que es una edición bilingüe en lenguaje indígena bue o murui, que es la lengua de esta población indígena. ujú, Está en bue o murui y en español. También está ilustrado, tiene unas ilustraciones muy bonitas, ya vamos a hablar un poquito más sobre eso.
Y al final del texto, como hemos visto en otros escritos que recogen o rescatan estas tradiciones indígenas, incluye un glosario de términos que nos permite comprender de una mejor manera los cuentos que vamos a leer, porque no Ujú, están adaptados a un lenguaje 100% español, sino que hay muchas palabras que son propias de esta comunidad, se traducen o se pueden leer en español, pero su significado o lo que representan pues no es claro para nosotros. Entonces al final hay un glosario en el que nos dicen qué significan estas palabras. Entonces me parece un ujú. libro muy completo, a pesar de que de que es de cuentos para niños, pues obviamente cualquier persona que se quiera acercar a la escritura, las historias, la cultura de esta comunidad, pues creo que es un libro muy completo. Y lo mejor de todo es que es un libro completamente gratuito, lo pueden conseguir por internet. A través de Colombia Aprende, es una iniciativa de Colombia Aprende. Entonces, si lo quieren ver, porque las ilustraciones en realidad son muy bonitas y el libro en su totalidad es muy bonito, les recomiendo que lo busquen. Los cuentos en su mayoría son corticos, entonces vamos a leer varios. Y pues Ujú. como el atractivo principal es que es un libro bilingüe, voy a tratar de leerlo en bue y Ok. después leerlo en español para que sepamos pues de qué se trata el cuento, pero pues la Ujú. idea es rescatar estas lenguas. Entonces obviamente pues la pronunciación no será la mejor porque no, hasta hace unos días no tenía idea de que existiera el lenguaje Murui o Bue. Ujú. Entonces pues bueno, haré mi mejor esfuerzo, pero pues como ese es el atractivo del libro, pues me pareció interesante hacer ese ejercicio. ¿Qué te parece? Claro, pues eh, haciendo la salvedad, claro que sí, digamos que las pronunciaciones y esto nos las perdonarán de antemano, porque sí, como les decimos, pues no nos llegan muchas noticias, mucho menos indicaciones de acentos o pronunciaciones, pero sí, la idea también es exaltar este material y claro, como gustes, no hay ningún problema y somos todos oídos, así que cuando quieras. Bueno, pues vamos a eso. Entonces, lo primero es que el libro se llama como tal Cuentos de El Encanto, Relatos de la Tradición Murui para Niños. Y en lenguaje bue se llama Kai Yofue Kakino Encantomo. Es la traducción de Cuentos de El Encanto. Es un proyecto educativo comunitario para rescatar la tradición oral del pueblo Murui y en especial la tradición oral que comparten con sus hijos. Quiero leer la introducción y un pequeño apéndice de quién es la comunidad Murui para que nos hagamos una idea y ya pasamos a los cuentos. Entonces, en la introducción nos dicen: Cuentos del Encanto es una recopilación de narraciones que busca fijar y difundir los relatos tradicionales del pueblo Murui. Los miembros de esta comunidad, residentes en El Encanto, Amazonas, han recibido una importante tradición oral presentada en forma de cuentos, con los que buscan ilustrar a niños y jóvenes sobre aspectos como la disciplina, el carácter y el trabajo, entre otros valores. Los textos de este libro son una selección de relatos tradicionales de las comunidades Murui de esta localidad que fueron recolectados a finales de la década de 1990. Casi 200 personas participaron en esta labor con el objetivo de producir un material escrito para la enseñanza del español. El Internado San Rafael del Caraparana postuló este proyecto para la convocatoria Territorios Narrados del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento, y se convirtió en una obra que ayudará al pueblo Murui a contar con más material escrito para ejercer una educación bilingüe bue español de mejor calidad. Además, gracias a Cuentos de El Encanto, otros jóvenes de Colombia podrán conocer las tradiciones del pueblo Murui. Aunque en cada relato se indica el autor, no se trata de quienes relataron las historias al momento de ser recolectadas. Estos relatos no son de su invención, sino que los han recibido como herencia de forma oral y desean transferirlos a sus descendientes. Por lo tanto, podemos decir que el autor de Cuentos de El Encanto es el pueblo Murui. El libro cuenta además con ilustraciones realizadas por el artista Murui Fernando Hichamón,
docente de matemáticas del internado San Rafael. El señor Hichamón tuvo la amabilidad de ir hasta Bogotá a trabajar de la mano con el diseñador y con el editor para encontrar la línea adecuada de las ilustraciones y definir el estilo de los dibujos a fin de que se adaptaran al tono de los cuentos. La obra cuenta con un glosario en el que aparecen términos de uso común en el Amazonas, pero que pueden ser desconocidos para los jóvenes colombianos de otras regiones del país. Estas palabras aparecen destacadas en el texto. Y sobre la comunidad Murui nos cuentan: los Murui de base son un pueblo asentado en el sur de Colombia que forma parte de la nación Huitoto. Su lengua es el bue o Murui. Aunque consideran que su territorio tradicional es la zona del predio Putumayo, ubicado en el Encanto, entre los ríos Caquetá y Putumayo, en la actualidad muchos Murui viven en las cercanías de localidades como Puerto Leguízamo, Leticia, Araucara y Florencia, entre otras. También hay alguna población en Perú, muy cerca de la frontera con Colombia. Los Murui se dispersaron por esta región debido a la llegada de los caucheros a finales del siglo XIX y principios del XX, así como a la guerra colombo-peruana en la década de 1930. Sin embargo, no se sabe mucho de la nación Murui antes de la explotación del caucho. Apenas se registra el nombre de este pueblo en documentos del siglo XVII. Los Murui viven en casas llamadas malocas, en las que residen diferentes familias que descienden de un mismo patriarca. El grupo es dirigido por la pareja que tenga más experiencia y que conozca los rituales necesarios que marcan la vida de la comunidad. Por lo general, se trata de los más ancianos. En esta región del Amazonas, los Murui cultivan diferentes productos como el maíz, la yuca, el plátano, el aguacate, el tabaco y el maní. También se alimentan con la caza y la pesca, aunque en la actualidad es común que críen gallinas y otros animales de corral para completar su dieta. Esa es como la pequeña introducción que nos ofrecen y bueno, ya como les decía, los cuentos son bastante corticos, son cuentos muy pequeñitos, entonces voy a leer varios de ellos. Algunos los voy a leer en bue o murui y también pues la traducción en español obviamente para que sepamos de qué se trata el cuento y pues bueno, esa es la idea. Entonces el primer cuento que voy a leer en bue se llama Cuyo y Emo Yokozoma Rafue o La lombriz y la lagartija en español. Y dice: Iesa Cuoio ie abigeare eruyayana Kiodesa Nagarui ie abisanofirede iemo yiai uaeo herairedesa. Yokozomamo ie uisina iacaniede. Yokozoma uisiniseda ieri nagarui uiona raizoide. Orekuoio oomo iteraana ueito uisina dayu yisa ueine eniekue jibuyiyesa raite. Iemo cuoide uadane muride paie raana kiodesa. Ya ua muidomo cuidoyi yai fairiote. Ye iesa ya dayu yisakue uisina o itikue raite. Iesa yokosomadi vaye uisimo yitadesa naga raabie eniemo. Itema kiodesa yaivaye uisina habido cuyomo iacañeñe. Yemo cuyo ie uisi habido yicade. Yaenaisa iamayai. Yonega uai naimiemo uibide ieri uisina dayuyisa naimiemo ite. Iemo yokosoma yakakuio uaina ionoñede ni ua ya cuidoi ie uisina yitaide. Uio uisina kioñedesa yakainayo vinie anamo reireite. Dino eine anamo ite. Ya dino cuiodivaye yokosoma faitade. Payenaime isa isoi eine anamo iyena. Uaburiuide yaka akeise ite. La traducción en español es: antes la lombriz tenía ojos y la lagartija no,
pero la lombriz se quejaba todo el tiempo por las fealdades que veía, y además era egoísta, pues no quería prestarle sus ojos a la lagartija. La lagartija, que no tenía ojos, continuamente le decía a la lombriz: Lombriz, comparta lo que tiene, présteme sus ojos por un rato para yo ver la tierra. La lombriz continuaba quejándose por lo que veía, pero al final dijo: Bueno, le voy a prestar los ojos por un rato. En cuanto la lagartija se los puso y vio las maravillas de la tierra, ya no los quiso devolver. La lombriz pidió que se los devolviera, recordándole que tenían un acuerdo y que solo se los había prestado por un rato. Sin embargo, la lagartija no hacía caso a los ruegos de la lombriz, que ahora extrañaba sus ojos. Temerosa porque ya no veía, la lombriz decidió refugiarse en la tierra y vivir ahí, pero antes maldijo a la lagartija para que, al igual que ella, viviera asustada y escondida en la tierra. Y así sucede hasta el día de hoy. El siguiente relato que les quiero leer también en ambos idiomas, es un relato muy cortico, se llama Cheenicoño ie hizo Baiñuagay, o La carachamita se burla de su tío. La carachamita es una de estas palabras que pues son palabras propias de esta comunidad, y es un pescado de río, es un pez pequeñito de río. Dice así: Cheenicoño ie hizo gifikogi fide, naimie nayena huiñoñede, yeyira naye enaisemo yicanote. Enaikue gifikogi ofika raite. Oreiso kue oyifikogina piñericue raite cheenicoño dineya yakinaiteri. Ie iso dino naimemo euraide. Yeiesa ofika oyiga erokai ofue gifikoyi igiena oruide. Yakachenicoño abi yaanoye isoñede yaibaifidesa dinoie iso diga ridaite. Yeare ie isomo erocaide, y esa naimie fue igoi onoyido oni econote, nayebaye gifikogi, igie naimie fuego iteacataneya, y emonaide, igiedi yai safenaitesa, cheenoquinoyo, puedi yai aabene niyite, y emoyiai anabene niyide. Ua iemona yakanaiñide. Akimono cheikoñodi yai babite, ie iso gifikogi fia baifemona, iemo ie iso baiñote, iemona bayese comuide, digaquinode. En español, el cuento dice: La carachamita robó el caimo del tío, pero este se dio cuenta de todo. Por eso llamó a su sobrino y le preguntó: Sobrino, ¿usted robó mi caimo? No, tío, yo no, respondió asustada la carachamita. El tío se quedó mirándolo y le dijo: Sí, usted fue, usted la chupó, mire que tiene la boca toda untada y manchada de resina de caimo. La carachamita no pudo ocultarlo más y, al verse atrapada, se puso brava con el tío. Le hizo una mueca, tomó ambos labios con las manos y los abrió para mostrarle los restos de la resina que tenía dentro. Pero entonces la resina se secó, los labios de la carachamita quedaron pegados tanto arriba como abajo y no pudo hablar nunca más. Así la carachamita pagó no solo el robo, sino el irrespeto a su tío. Y bueno, aquí este cuento trae una ilustración de una carachamita, que es precisamente un pescado que tiene los labios como si estuvieran pegados a sus encías por dentro. Y pues bueno, es un relato que nos cuenta un poco sobre estos mitos de origen y la relación de estos pueblos con sus alrededores y con los animales con los que se encuentran, y pues un poco de la cultura y de cómo ven el mundo estas comunidades. El tercer relato que les quería compartir antes de discutirlo ya con Cata de nuevo, este lo voy a leer solo en español porque sí es un poquito más largo que los demás, y se llama
el cuento de los 5 tigres cazadores. Y dice así. 5 tigres salieron de cacería. Después de andar un rato, llegaron donde el oso pequeño que estaba jugando en una palma de sal de monte. ¡Qué bonito juega el osito, rodando y haciendo zoom, zoom! Yo quiero jugar también, dijo uno de los tigres. ¿Usted va a jugar? ¡Qué bueno!, manifestó el oso emocionado. El tigre entonces subió y se sentó sobre la palma. Trató de rodar como el osito, pero como él era más grande no lograba hacerlo. Le fue mal al tigre porque la hoja de la palma, que estaba tan afilada como un machete, cortó al tigre y éste murió. Temeroso por lo sucedido, el osito corrió a esconderse. Los tigres, que hasta el momento no habían cazado nada y seguían con hambre, decidieron seguir su camino. Anduvieron un rato y de pronto escucharon unas risas. Los 4 tigres siguieron al lugar de donde provenían las risas y encontraron a unos miquitos leoncillos. «Sobrino, ¿qué hacen?», preguntó uno de los tigres. «Tío, jugamos en una palma de balso pelado», contestaron mientras seguían riendo alrededor del balso al cual le habían clavado unas chontillas afiladas. «A ver, sobrino, yo quiero ver cómo es el juego», dijo el tigre. Los miquitos entonces subieron por un bejuco y cuando estaban ya alto se arrojaban y caían en la punta del balso. Como eran pequeños, ninguno se lastimaba con las chontillas afiladas y volvían a reír. Emocionado por lo que parecía ser un juego muy divertido, el tigre decidió intentarlo. Subió por el bejuco, pero el palo estaba muy resbaloso. Se cayó sobre las chontillas afiladas y murió. Al ver esto, los micos no paraban de reír y se fueron saltando felices de bejuco en bejuco, dejando al tigre muerto. Los 3 tigres que quedaban siguieron su camino. Tenían hambre y todavía no habían logrado cazar nada. Al rato de estar andando, se encontraron con un conagoy, que entonaba una canción en su flauta. «Primo, qué bonito toca usted», dijo uno de los tigres. «Sí, primo», respondió el conagoy. «A ver, quiero intentarlo», dijo el tigre. «Pues tenga», y el conagoy le entregó la flauta. «Inhale y después sople». El tigre así lo hizo, pero la flauta estaba envenenada. A los pocos segundos cayó muerto. El conagoy, al ver aquello, se fue asustado y se metió en un hueco. Los 2 tigres que quedaron decidieron seguir al conagoy y comerlo. «Primo, salga y mire, hay 2 soles», dijeron los tigres con la esperanza de engañarle para que saliera y darle cacería. «Ustedes me están engañando para que yo salga y puedan comerme», dijo el conagoy. Como no salía y el engaño no funcionaba, los tigres cogieron un palito y lo metieron en el hueco para sacar al conagoy. El conagoy, que era muy pícaro, decidió defecar en su mano y untar el palito que el tigre metía. Cuando éste sacó el palo y se dio cuenta de que olía muy mal, dijo: «Este ya se murió», y dejaron en paz al conagoy. Los 2 tigres siguieron su camino con la esperanza de encontrar pronto alimento. En el camino encontraron una charapita que estaba acostada boca arriba, encima de un árbol de palisangre. Cada cierto tiempo la charapita decía: «Para que se caiga la pepa de castaña, para que se coma, Churuco, bótame una pepa». Y el Churuco le botaba una pepa y él la atrapaba. Los 2 tigres, que habían visto todo, les pareció que la cosa no era difícil, y uno le dijo: «A ver, primo, yo quiero hacerlo», y se echó pecho arriba y comenzó a decir lo mismo que la charapita: «Churuco, que me bote una pepa de arriba», y la pepa le cayó con tal fuerza en el pecho que lo mató. La charapita vio lo que le había sucedido al tigre, se lanzó al río y no volvió a salir. El tigre que quedaba miró a su compañero muerto y se puso a llorar. «Pobres mis compañeros, ya se han muerto, ¿y qué voy a hacer yo solito? Tengo hambre y no he cazado nada». El pobre andaba solito, ya no podía pensar con claridad y tenía mucha hambre. Entonces vio en el camino un venado en los puros huesos. «Ojalá lo alcance pronto, porque ese venado es mi cacería», se dijo el tigre. Cuando llegó junto al venado, que ya estaba medio muerto, comenzó tomando primero los cachos y los puso en su costilla. «¡Ay! Si me entra el cacho por la costilla, me muero». Después tomó el cacho y lo acercó a su pecho. «¡Ay!
Si me entra el cacho por el pecho, me muero. Y por último, se acercó el cacho del venado al ojo. Cuando estaba probando si el venado estaba vivo o muerto, este se levantó con tal fuerza que le clavó el cacho al tigre en el ojo y lo mató. Va a buscar aquí rápidamente en el vocabulario, en el glosario, para contarles qué son estos animales que vimos. La charapita es una tortuga de río, el churuco es un mono barrigudo y el conagoy es una lagartija silvestre. Entonces, esas son el tipo de palabras pues que les decíamos que son representativas de esta cultura, que probablemente pues acá no sabemos qué es una carachamita, qué es una charapita, qué son todos estos animales que aparecen en el relato, pero pues el libro nos proporciona un vocabulario, un glosario al final para que le demos sentido a estas historias. ¿Qué te parecieron estos relatos, Cata? Wow, bueno, pues no sé si puedas ver mi cámara ahorita. Estoy tratando de compartir el libro porque sí, no, pues está muy, muy bonito. Además que sí, el libro como tal, pues también nos ha dejado como pues nos deja ver las ilustraciones y ahora pues que lees que es un ilustrador también nativo y todo, entonces bueno, creo que queda muy claro pues la intención del ilustrador también, entonces bueno, se complementa muy bien, de hecho sí ayuda mucho pues tener como el material. Entonces, sí, bueno, si no lo podemos ver, igual lo podemos buscar, como les decimos, está en internet. Y sí, digamos que lo que nos dice la introducción, pues está muy claro, digamos que son cuentos, bueno, con una clara intención de aleccionar, una intención moralizante, pero pues tiene este elemento bastante particular, es pues por ejemplo los términos que usa y adicionalmente pues son cosas que se pueden encontrar en el área, ¿no? Entonces la enseñanza de pronto es como, no, bueno, no sea tan confiado o no diga mentira, pero pues los elementos, por ejemplo en el segundo cuento es como, bueno, no se castiga tanto lo que haces, sino que trates de irrespetar a tus mayores, ¿no? Entonces, pues es muy bonito porque, como les decía al principio, pues nos deja ver un poco la visión de mundo de estas comunidades, ¿no? Y también, pues es triste que estando en el mismo país, yo creo que pues lo que hablábamos tal vez en el departamento de Baupés, en el departamento de Guainía, cuando hablaban de la etnoeducación, pues sí, digamos que aquí se hace mucho más visible, porque sí, son digamos, los principios básicos, pero con estos elementos que ya se puede ver que son muy importantes para esa comunidad, ¿no? Sí, total, pues como nos contaban en la introducción, el propósito de este tipo de libros en principio es que estas comunidades tengan una cercanía con el español, Ujú. pero también nos decían que ese doble uso es completamente válido y pues a mí me parece que es muy valioso también que nosotros podamos tener algún tipo de contacto con estas comunidades que pues habitan en nuestro territorio y como tú decías muchas veces desconocemos completamente sus vidas, sus culturas, sus costumbres, muchas de las cosas por las que están pasando porque pues como hemos contado en otras ocasiones, muchas de estas zonas en las que viven estas comunidades son zonas en disputa, zonas que han sufrido mucho los embates de nuestro conflicto interno y pues muchas veces solo sabemos que existen porque escuchamos alguna noticia de algo que pasó en esas comunidades, los desplazaron, hubo una masacre, algo pasó, algo grave pasó, algo feo pasó y muy pocas veces podemos saber de estas comunidades por otras razones que no sean algo les pasó en medio del conflicto. Entonces, me parecen iniciativas muy, muy valiosas
Y pues bueno, también me parece muy importante que nosotros nos preocupemos un poco más por saber de estas comunidades, al menos como saber que existen y saber que tienen una cultura y saber que nos podemos comunicar con ellas de alguna manera y conocer su lenguaje, como nos dicen en uno de los apartados de la introducción, pues el lenguaje es prácticamente la puerta de entrada a la cultura de una comunidad, y a través de cómo representan el mundo en sus palabras, en su lenguaje, en la forma en la que lo describen, podemos conectar mucho con cómo se relacionan con ese entorno en el que están viviendo. Entonces, saber, conocer estos lenguajes, pues obviamente aquí uno leyendo el texto, pues lo que leí en el lenguaje indígena, no tengo ni idea de lo que estaba diciendo, pero al menos uno puede tratar de conectar con esas vivencias, con esas comunidades. Y me parece un ejercicio muy bonito, pues yo, por ejemplo, tengo un montón de libros bilingües, no sé, en inglés, en griego, en latín, y pues por qué no tener un libro bilingüe en una lengua pues mucho más cercana a la nuestra, así no la comprendamos, pues muchas de las cosas que yo tengo bilingües no tengo ni idea qué dicen en el lenguaje original, porque no lo conozco, no lo hablo, no lo sé, pero siempre me ha parecido bonito ver ese contraste de esos lenguajes y al menos chismosear, al menos tratar de leerlo, al menos tratar de ver qué pueden significar las palabras. En ese par de cuentos que leímos, vimos que había muchas palabras que se repetían, entonces a partir de ese ejercicio uno ya puede ir como viendo qué pueden significar las palabras, cómo se pueden construir esas oraciones pues no sé, por ejemplo, a mí me parece algo que a mí siempre me parece muy bonito es escuchar a gente eh, leer esos textos en su propio idioma. Me gusta mucho Mm. escuchar textos leídos en griego, por ejemplo, en latín. Y pues esto mismo también puede pasar con esto, tener una persona murui de la comunidad murui que nos lea esto en su propio idioma, a ver cómo se escucha, cómo se pronuncia, cómo hacen las pausas, cómo construyen las oraciones. Me parecería algo, un ejercicio muy bonito, muy interesante y que le permite a uno acercarse a la comunidad a través de ese lenguaje que pues en últimas es un poquito lo que queremos incentivar con este canal y con estos ejercicios de lectura que hacemos, es conectarnos a través de esa literatura, a través de ese lenguaje y pues qué mejor que hacerlo con estas comunidades, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Digamos que como les decíamos, pues, y también como tú bien dices, pues realmente el desarrollo y las noticias de estas comunidades, pues están muy dentro de sus territorios, ¿no? Entonces, rara vez, y gracias de pronto a estas iniciativas, que pues están dirigidas, esta por ejemplo está dirigida o este material está dirigido a niños y jóvenes precisamente pues para dar a conocer desde muy temprano que existe, em, pues existen estas comunidades, ¿no? Y digamos que desde ahí empieza el reconocimiento. Ya digamos que también para nosotros es una ventaja que pues estén traducidos porque pues como les decíamos, eso nos deja ver mucho pues cómo está configurada la visión de mundo de estas comunidades, ¿no? Entonces vemos ahí en los dibujos, vemos precisamente en esas palabras y hacia allá iba. Digamos que de forma muy ingenua, pues nosotros nos acercamos a estos textos, los leemos como nosotros creemos que se leen, pero sí, si pueden consultar el material fuente, pues van a ver que son letras que están cruzadas, tachadas y esto, y pues bueno, ya eso genera una curiosidad, ¿no? Bueno, esto cómo se lee, esto cómo se entona, por ejemplo, puede que hayamos caído en errores bastante graves, pero pues la idea también es acercarse, ¿no? Y por lo menos conocer que existen estas grafías, ¿no? Muchas veces pues nos vamos muy lejos, lo que tú dices, ¿no? Entonces, no, pues idiomas diferentes, idiomas, no sé, europeos, idiomas asiáticos, cuando pues tenemos realmente sistemas de comunicación
que también vale la pena explorar en nuestro mismo territorio, ¿no? Y saber también, por ejemplo, cómo llaman a estos animales, estas fábulas que pues también tienen enseñanzas, ¿no? Entonces es muy enriquecedor. La invitación también es a que pues consulten este material. Porque pues sí, queda uno realmente antojado de pues saber más, conocer más. Como les decíamos, pues esta comunidad se está moviendo alrededor de esta zona, entonces pues ya tienen una riqueza no solamente de su propio territorio, sino de los demás territorios que están recorriendo. Recordemos pues la Amazonía también tiene pues un gran aporte, por ejemplo, de la Amazonía de Brasil. Entonces tenemos un encuentro muy enriquecedor en esa zona. Entonces, pues también eh, puede llegar o puede llevar a conocer muy bien este tipo o por lo menos reconocer que existen estas comunidades, ¿no? Anteriormente, pues lo hablábamos con informes oficiales, con informes centrales, que pues estas comunidades realmente están aisladas, ¿no? Entonces, bueno, dar un paso, conocer o tratar de conocer estos idiomas, por lo menos ver cómo se escriben bueno, tratar de imaginar también qué puede significar. Sí, me llamaba mucho la atención que escuchábamos palabras repetidas. No sé si nos quieras hablar de pronto de esa experiencia de abordar pues un sistema de lenguaje como este y más en voz alta, ¿no? Sí, total, pues ahí lo que tú mencionabas, pues obviamente cuando uno lee en voz alta, pues las personas a las que les está leyendo no están viendo el texto en la mayoría de las ocasiones. Mm, Y ahí sí me pareció curioso precisamente que las I, algunas I, la letra I, tienen como un tachón en la parte superior. Entonces, obviamente, pues de una es el choque con, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué grafía es esta? ¿Qué significa? ¿Y cómo se lee ese guión? Pues como tú señalabas, lo leí como, como una letra común y corriente porque no tengo ni la más remota idea de qué puede significar. Y también me causa curiosidad que es un lenguaje que repite mucho, repite muchas vocales, por ejemplo, muchas palabras tienen is repetidas, os repetidas, as repetidas. Entonces, obviamente, pues mi acercamiento a esa repetición de letras es, por ejemplo, en el japonés, pues cuando se repiten esas vocales es porque se está alargando la palabra. En el mm, griego muchas veces se generan algunas contracciones y se lee una sola de las vocales, por lo general la última. Entonces también me causa mucha curiosidad pues, cómo se leen esas vocales dobles en este lenguaje, si es solamente un alargamiento de la palabra o se lee cada una de manera independiente o qué es lo que está pasando ahí también. Em, También me causa curiosidad que hay mucha presencia de algunas letras como la J, la Y, la K y la ñ. Sobre todo la ñ ujú, me pareció algo curiosísimo porque mm, me causa como la inquietud de si es una versión transliterada de lo que dicen estas personas o de la forma en la que pronuncian las palabras, que también es algo que suele suceder. Por ejemplo, pues hay letras, en el griego están, por ejemplo, las consonantes dobles que en el español ya no tenemos. En inglés a veces salen, pero en español ya no tenemos. Por ejemplo, la fi, la fi, la xi, ese tipo de consonantes que son dobles en el griego y que tienen una lectura, pues cuando uno las translitera al español usa otras consonantes que sí existen en el español o usa consonantes compuestas u otro tipo de palabras, perdón, otro tipo de letras. Entonces me causa la curiosidad de si efectivamente la ñ es una letra que exista en este idioma y que se use con esa constancia, o si es simplemente la manera en la que encontraron los editores del texto para dar a entender el sonido que hacen o que se hace en la pronunciación de estas palabras.
porque pues sí, la ñ yo siempre la he relacionado como con el español, o sea, Ujú. es la letra Sí. del español. Si uno va a buscar un teclado en español, pues lo busca con la ñ porque es como característica. Y verla tan repetida aquí en este texto, pues me generó esa inquietud de cuál es su función aquí específicamente. Y lo Ujú. mismo con la pronunciación de la J, por ejemplo. Hay palabras en las que pareciera claramente que es una J. Hay otras palabras en las que podría ser como una especie de I, como pasa en el latín. Uno puede Ujú. decir justitia o justitia. Por lo general se dice justitia. Y aquí pasa algo, pues me pasaba algo similar. No sabía si pronunciarla como ja o ya o Ya. cómo se podría pronunciar eso. Ujú. Entonces, sí, pues me causó todas esas inquietudes y por eso me parecería súper, súper interesante poder escuchar a una persona de esta comunidad contarnos uno de estos relatos, a ver cómo fluye ese lenguaje y cómo son esas diferentes inflexiones en la pronunciación para tener un panorama un poco más cercano, porque sí, es bastante retador leerlo así. Obviamente, pues me imagino que cometí mil y un errores y pues como tú decías, la intención no era como hacerlo para equivocarnos, sino como pues porque uno de los atractivos del libro es ese, que está en los dos idiomas y pues Ujú. siempre causa curiosidad saber cómo se podría llegar a leer eso. Sobre todo porque tenemos una ventaja y es que sí hay miembros de la comunidad que nos pueden decir cómo se lee eso. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha gustado mucho y me parece muy interesante el griego y el latín antiguos, es que pues uno lee eso también básicamente como se le da la gana, porque no hay Ujú. hablantes de latín y de griego clásico. Hay griego Ujú. moderno, pero la pronunciación y muchas cosas han cambiado y es Ujú. prácticamente como leer español del Quijote. O sea, la Ujú. pronunciación y lo que pasa ahí es muy diferente a lo que pasa en el lenguaje moderno. Pues no sabemos cómo pronunciaba, por ejemplo, Sócrates o cómo pronunciaba Cicerón en latín. Ujú. Entonces, las interpretaciones que tenemos de eso son reconstrucciones, pero pues no tenemos ni idea si lo estamos haciendo bien. En este caso sí podríamos saberlo, podemos preguntarle a una persona de la comunidad Murui y que nos diga como, oiga, no sea bruto, eso no se pronuncia así, y nos diga cuál es la pronunciación correcta. Entonces, eso me parece algo muy, muy interesante porque poder hacer eso con un lenguaje pues es muy enriquecedor y precisamente estos ejercicios me gustan porque me refiero a la construcción de estos libros, porque pues evitan o la intención inicial es evitar que esos lenguajes mueran, que desaparezcan. Las lenguas mueren precisamente cuando ya no hay hablantes de ellas y, y pues me parece muy importante poder mantenerlas vivas, así sea en una transmisión de este tipo y que podamos tener algún tipo de registro que nos diga pues cómo se lee esto, cómo se pronuncia, cómo se escribe y poder tener estas personas que nos hagan ese acompañamiento y nos puedan mantener esa cultura viva, pues me parece fundamental e importantísimo. Ujú. Además que pues hace parte también de nuestro país pues como nación, ¿no? Entonces, claro, no podemos olvidar, así como hemos pasado por las demás regiones, pues también el mensaje es que pues todas estas ideas, todos estos temas, incluso todos estos idiomas, pues hacen parte de nosotros también como país, ¿no? Y reconocer eso, pues es bastante importante. Ya para ir terminando, te tenía dos preguntas así muy rápidas. Precisamente la primera iba a eso, ¿cómo ves o cómo te imaginas que es ese proceso pues de poner por escrito estas grafías, estos idiomas, porque además, como nos decía el párrafo introductorio, pues estas son historias de tradiciones orales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo crees que es ese proceso de poner en escrito, no solo, ya, no solo dibujarlo, sino también escribirlo? Pues sí, digamos que para preservarlo y todo. Y la segunda pregunta era, bueno, ¿cómo veías tú el contenido de estas historias?
Sí, ya más por el lado de lo que están contando. Bueno, para la primera, pues al inicio nos contaban en la introducción que cada uno de estos cuentos tiene un autor. Por Ujú, ejemplo, por aquí el de los tigres, se me hizo, lo escribió Pastor Gebuy y Fabio Gebuy. ujú, Estos autores son miembros de la comunidad Murui. Entonces, obviamente, pues al inicio nos decían que las historias no tienen autor como tal, es decir, no son invención de estos autores, sino que ellos fueron los que las recopilaron y en realidad son historias propias del pueblo Murui. Entonces, creería yo que el proceso fue un proceso inverso en el cual estas personas aprendieron español y sirvieron como intérpretes o como puentes entre su comunidad y la escritura ya propiamente en español. Entonces, yo creería que pues, o tal vez parte de la aparición de estas letras que les mencionaba hace un momento, de esta forma de escritura, puede ser porque fue la forma que encontraron estas personas para poner por escrito pues, los sonidos de su propia lengua y ujú, podría tener como ese significado o esa razón de ser como está escrito en la lengua en la lengua murui, pero con esas grafías tan propias del español para representar esos sonidos. Entonces, desconozco, la verdad, no tengo idea si el lenguaje murui tiene una escritura propia, que de pronto sea un poco distante de la escritura del español y por esa razón pues se hizo de esta manera, o si definitivamente es una lengua puramente oral y tuvieron que hacer como esta adaptación con grafías del español para poder dejar por escrito ese texto. Pero yo creería que el proceso tal vez fue de esa manera porque, pues por lo que nos cuentan en la introducción, por el hecho de que los autores o de las personas que ayudaron a hacer esta recopilación son miembros de la comunidad Murui y pues también por el hecho de algo que discutíamos en una lectura anterior y es que una de las formas de cerrar esas brechas entre estas comunidades pues el país como más centralizado, las ciudades grandes y todo esto, es precisamente pues enseñarles español, que, para poder tener un medio de comunicación, que en principio es un poco raro porque pues uno diría pues ¿por qué nosotros no nos tomamos la tarea de aprender su lengua para poder comunicarnos con ellos? De pronto sería un proceso más interesante para mantener esas lenguas vivas, pero pues bueno, pues aquí como todos sabemos muchas de las cosas en este país se hacen al revés y pues me imagino que también es un proceso mucho más dispendioso, más arduo el aprender una lengua pues como de ceros prácticamente y sin tener a alguien que nos pueda decir como, bueno, si lo está aprendiendo bien o lo está aprendiendo mal. Pero pues uno también puede decir, si ellos aprendieron español, pues ¿por qué no podríamos nosotros aprender Murui? Pues, como que ellos también tuvieron que pasar por ese proceso. Pues no me imagino que uno de ellos supiera español o tuviera algunas bases de español y haya nacido ya como hablando español, pues eso, esas cosas no pasan. Entonces, sí, uno también se puede preguntar como si ellos pudieron, pues ¿por qué no podíamos hacer el proceso inverso? Pero pues bueno, yo creería que es de esa manera. Y ujú, para la segunda pregunta, pues quería de hecho responderla leyendo un último relato, porque ujú, precisamente como nos decían en la introducción, estos relatos son relatos de tradición oral de estos pueblos y ujú, pues hay de muchos tipos. Pudimos ver, por ejemplo, el de los tigres, que es como una especie de fábula, un cuento sin ninguna lección aparente, más allá de cómo pues no puedes hacer cosas para para las cuales no estás hecho. ujú, Pues estos tigres nos muestran cuál es ese proceso, pero pues no tiene como esa lección así clara, explícita, como si la tiene el del pescal, de la charamaquita, ujú, que como tú decías, pues habla de ese irrespeto a los mayores, ujú, de cómo estos animales antropomorfizados transmiten un mensaje para de pronto una persona o un niño a quien se le está enseñando, oiga, no, no responda así de feo porque eso está mal.
Y si el niño Mm. pregunta por qué, pues vea lo que le pasó a la charamaquita, que le respondió feo a su tío y se le quedaron los labios pegados. Entonces, son ese tipo de historias como sí, historias de el coco va a venir y se la va a llevar si no se acuesta temprano o cosas así. Ujú. Pero también hay historias, como con la que quiero cerrar, que nos cuentan un poco como de la transmisión oral de los mitos o de las historias propias de estas culturas, que también lo podemos ver, por ejemplo, con la de la charamaquita, que uno también lo puede interpretar como, pues esta gente se encontró un pescado así, con los labios pegados, pues se inventaron un mito fundacional de por qué ese pescado es así. De pronto una madre Murui con un hijo muy grosero, pues tenía un pescado de esos en la casa y pues se le ocurrió inventarse esa historia. Bueno, hay muchas cosas que uno puede elucubrar a partir de eso. Pero esta que les quiero leer ya de cierre se llama Bakaki en lenguaje Murui y en español es Historia Sagrada y nos habla Ujú. un poco de esas historias o mitos fundacionales de estas poblaciones que también hacen parte de esa tradición oral y que es parte de lo que se quiere rescatar. Entonces, pues por eso se las quería compartir. La historia dice así. Dios había creado a los seres espirituales llamados ángeles. Esos ángeles no obedecieron las órdenes de Dios y comenzaron a jugar en la mesa sagrada. Por eso Dios los condenó al infierno. Después Dios creó al sol, la luna y las estrellas. Los seres humanos también fueron creados y fueron a tentar a la luna. Por estos pecados Dios nos abandonó y se fue a Roma. Una muchacha siguió a Dios, su padre, por todos los caminos que llevan a todas las tribus como anduches y coreguajes. Y en ese camino la mujer se encontró con un mal espíritu que tenía varias caras. El mal espíritu la cazó como sal de monte y la capturó. Una vez que el mal espíritu salió a buscar leña, la mujer quemó la sal, el totumo y toda la casa. El espíritu fue entonces por sus anzuelos mágicos para coger nuevamente a su mujer, pero ella los había escondido y escapado. Sin embargo, el mal espíritu logró encontrar un viejo anzuelo y lo lanzó. Este se enganchó en la espalda de la mujer que ya andaba por los caminos. Ella soltó el anzuelo mágico, lo enredó en las ramas de los árboles y allí lo dejó. Mucho anduvo la mujer buscando a Dios, su padre. En uno de esos caminos se encontró con una anciana engañadora. La mujer preguntó a la anciana, ¿sabes por cuál camino se fue mi padre? La anciana sacó su dedo y señaló diferentes caminos cantando, Iju, Ejo, Iju, Ejo, Iju. La mujer, que era muy inteligente, vio que el camino que la anciana había señalado la primera vez era el verdadero y así lo siguió. La mujer siguió su andar y en el camino encontró a una anciana leprosa. La mujer preguntó a la anciana, ¿sabes por cuál camino se fue mi padre? Para responder su pregunta, la anciana le mandó sacarle los piojos de la cabeza. La muchacha conocía la enfermedad que la anciana tenía, ya que llevaba consigo unas pepitas rojas escondidas en sus manos, fingió que le quitaba los piojos a la anciana. La mujer mordía las pepas y decía, «Qué sabrosos son los piojos que tiene». La anciana la bendijo, diciendo que sus hijas nunca conocerían la enfermedad que ella tenía, porque la mujer no le tuvo asco. Le dio entonces la respuesta que ella buscaba, señalando el camino por el que Dios, su padre, se había ido. Siguiendo el camino, la mujer encontró a una anciana llamada Guarabamegua, que quiere decir lijadora. La anciana invitó a la mujer a bailar, pero en realidad quería comérsela. La anciana quería hacerla bailar encima de una paila que estaba hirviendo. Sin embargo, la muchacha dijo a la anciana, «Yo sí bailo, pero solo si usted baila primero». Entonces la anciana comenzó a bailar. La muchacha la empujó a la paila y siguió su camino en busca de su padre. En el camino se encontró con un sapito y le preguntó por el camino que había seguido su padre. Como tenía mucha hambre, el sapito se ofreció a señalarle el camino a cambio de comida. La mujer respondió, «Yo no tengo qué comer, pero si sigues por el camino de donde vine, encontrarás una paila con mucha comida». El sapito, muy contento, le señaló el camino a la muchacha y fue a buscar la paila con la anciana completamente cocida.
Cuando encontró la paila, se lo comió todo. El mal espíritu que buscaba a la muchacha siguió al anzuelo y llegó donde estaba la paila y el sapito. Aquel le preguntó al sapito: ¿por aquí pasó mi cacería? El sapito respondió que él ya se la había comido y le mostró las manos untadas de achiote. El mal espíritu se puso furioso. Le dijo al sapito que sabía que lo estaba engañando y que con su anzuelo lo cazaría para matarlo. El sapito lo retó diciéndole que le enseñara cómo iba a hacerlo. Tírese al agua y le muestro, ordenó el maligno. El sapito brincó al agua y el espíritu maligno lanzó el anzuelo y capturó al sapito. El maligno lo sacó del agua y liberó al sapo con el compromiso de que le dijera qué había pasado con su cacería. El sapo entonces mandó al mal espíritu a brincar al agua para decirle lo que quería. Al instante que brincó, el sapito tomó el anzuelo y lo arrojó al agua para paralizar al mal espíritu. Como estaba paralizado, el espíritu no pudo nadar y se ahogó. Así se liberó la mujer de la cacería del mal espíritu. Entonces aquí tenemos un mito o una historia muy, muy curiosa porque parece mezclarnos como esa cultura medio occidentalizada que trató de apoderarse de estas culturas indígenas. Y también Ujú. tenemos un montón de historias como ahí entremezcladas en un mito muy curioso, eh, para contarnos pues esta presencia de Dios, espíritus malignos, seres como sobrenaturales, animales que hablan, animales antropomorfizados. Entonces es un cuento que parece reunir muchas cosas que hemos visto en otro tipo de cuentos que los hemos leído como de manera separada. Cuentos aleccionadores como tipo fábula, cuentos de niños o cuentos simplemente para dormir o para entretener a un niño en algún momento, cuentos o mitos fundacionales de cada una de estas comunidades. Entonces, me parece que es un libro que recoge muchas historias de todo tipo y que nos permite tener un panorama muy general. No es solo un libro de mitos, no es solo un libro de fábulas, es un libro que nos permite ver en un panorama muy amplio gran parte de la cultura de esta comunidad. Entonces, en ese sentido me parece muy rico porque también tiene ese aspecto de mostrarnos el lenguaje y la forma en la que estas comunidades llaman a aquello que los rodea, en especial a la naturaleza. Como nos decía Nuri en el chat, pues el caimito este del que nos hablan es una fruta. Vimos también que nos hablaban de unas tortugas, unas lagartijas, variedad de micos, que también es algo muy característico de la Amazonía colombiana y también de los países vecinos que comparten Amazonía. Uno va a estas zonas y pues ve un montón de micos y pues todos son micos, pero pues hay varios tipos de micos. Entonces su presencia en los cuentos y que cada uno tenga un nombre diferente también nos da a entender que estas comunidades pues les asignan roles diferentes o los catalogan de maneras diferentes y tal vez uno de pronto los conozca por haberlos visto en un zoológico, pero si a uno le dicen charamita, pues ni idea cuál Ujú. será ese, pero puede que sea, no sé, un mico de cola blanca, un mico de otro tipo que de pronto uno ha visto en el zoológico, pero no lo relaciona directamente. Ujú. Entonces, pues creo que esas historias nos permiten ver ese panorama más amplio que solo ver un mito fundacional o una fábula o cada uno de estos textos por separado. Sí, completamente de acuerdo. Además que, por ejemplo, lo que dice Nuri en el chat, que dice que el caimito es una fruta muy sabrosa y cuando se come, como dice la lectura, los labios quedan como pegados. Y hay una canción muy simpática referente a esto también, ¿no? Y digamos que a eso nos referíamos cuando pues decíamos que este tipo de relatos, su valor pues uno es la representación y el otro también es dar a conocer pues esa forma en la que a través de la cual pues se pueden
contar esas historias y enseñar determinadas ideas, ¿no? Entonces, sí, es muy curioso lo que dices porque efectivamente uno aquí en la ciudad puede pensar que, ok, una tortuga, pero pues cuando llegas a algún territorio así o simplemente sales de aquí, pues te encuentras que no solamente hay una tortuga, no solamente hay un mico, entonces es muy interesante pues poder ver y poder escuchar pues esos nombres también que le tienen autóctonos, ¿no? Entonces es muy bonito, un ejercicio para tener en cuenta, para que lo revisen, como les decimos, esto está completamente gratuito en línea para que puedan revisar, ver los dibujos, ver las grafías y enterarse además que son muchos más cuentos y además, por ejemplo, el que acabas de leer, pues con una estructura muy interesante que pues mezcla, como tú dices, pues una ideología que pues podría o podría relacionarse con la cristiana, unos pasos que, bueno, uno diría una especie de vía crucis por ahí. Sí, digamos que nos hablan de ángeles, por ejemplo, es muy, muy interesante pues sentarse a revisar esas ideas y bueno, ver a dónde nos llevan, qué quieren decir y bueno, finalmente, como les decíamos, enterarse de estas cosas porque nos hacen también pues lo que somos, ¿no? Quienes nacimos en este país pues tenemos esa mezcla tan interesante de culturas y bueno, interesarse por ellas pues también nos enriquecen y entonces pues ese es el mensaje que les queremos dejar el día de hoy. Cuéntenos qué piensan de estas historias, qué piensan que significan, y si se leen el libro, cuéntenos cuál es su cuento favorito, cuál les gustó más, cuál les quedó sonando. Recuerden, estamos en nuestras comunidades, en las redes sociales, ya, casi, ya. Prontito tenemos nuestra página web lista, pero mientras tanto nos pueden visitar en nuestras comunidades en YouTube, donde va a estar este video próximamente. Allá nos pueden dejar sus comentarios, sus reacciones de estas historias y además pues nos pueden visitar en Facebook y en Instagram. Estamos ahí muy, muy activos, sobre todo en Facebook en este momento, pues compartiéndoles datos, eventos, ideas y nuestras propias iniciativas, ya saben. Viene el mes del amor y la amistad aquí en Colombia, así que si quieren dar un regalo de esos que no se olvidan y que tienen que ver con la literatura, lo que nos gusta, pues tenemos a nuestros hermosos queridos y apapachables literamigos para que los revisen, para que vayan viendo cómo se consiguen. Esto tiene un plazo, tiene un tiempo, porque pues son hechos especialmente para cada una de las lectoras, los lectores que nos los encargan, así que bueno, para que los vean con tiempo y puedan sorprender y acercarse a esas personas que les son queridas. Son 4 motivos, tendremos uno más para septiembre, así que estén muy pendientes si los quieren ver de cerca, están en nuestro Instagram, así que la invitación queda abierta a conectar, estamos a un mensaje de distancia y por supuesto ya la otra semana terminamos este recorrido por Colombia, así que bueno, ya estamos pensando en qué nos vamos a embarcar literariamente hablando, así que nos pueden ayudar a saber qué va a pasar, por ejemplo, en septiembre, las lecturas de septiembre, las lecturas de octubre. Así que, bueno, les estaremos comunicando las opciones para que puedan votar a través de nuestras comunidades. Así que muy, muy pendientes porque, pues, este espacio sigue aquí, es para ustedes y lo que hay es lecturas y literatura para compartir. Iván, no sé si quieras decir algo para despedirte en la noche de hoy. Nada, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en Twitch, a quienes nos acompañaron en YouTube. Y como bien decías, pues ya estamos a puertas de terminar el recorrido literario en Colombia, entonces no se pierdan las lecturas que faltan. Si ya han acompañado este recorrido desde San Andrés, cuando empezamos ya hace varias semanas, pues no se vayan a perder el cierre el glorioso cierre de este recorrido que estuvimos adelantando por toda Colombia, por todas las regiones,
buscando autoras y autores que las representan o historias que las representan. Entonces, pues bueno, invitadísimas e invitadísimos a que sigan aquí conectados con nosotros y pues les deseamos una muy feliz noche y nos vemos en las estanterías. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien, hasta luego.